Bueno, para darle continuidad vamos a hablar un poco de los materiales de los cuales se puede hacer el filtro. Entonces, estos materiales pues tienen que ser estructuralmente resistentes y suficientemente livianos. Deben ser biológica y químicamente inertes, este es un punto importante, pues no necesitamos que él entre a aportar más carga orgánica, sino más bien que sea un medio de soporte que no reaccione pues con el agua. No deben presentar una forma achatada, porque esta forma entonces se traslaparía. Y entonces, digamos, si yo quiero, como mencionaba en el concepto, aumentar el área superficial, esta área que se traslapa con esta, entonces se va a perder. Buscamos entonces que sea un material que tenga mucha área específica, entonces muchos metros cuadrados por metro cúbico de material, de tal forma pues de que se puedan reproducir los microorganismos. Bajo precio, este va a ser uno de los factores determinantes en lo que se puede aplicar en un lugar u otro, y que sean pues obviamente de fácil adquisición. Entonces vamos a ver cuáles son como los materiales. Uno de los materiales clásicos es la piedra, ¿sí? En general piedras o gravas de media a 1 pulgada. ¿Qué ventajas tiene la piedra? Pues que es de fácil consecución porque en todas partes hay, en general en precio es muy buena. ¿Y qué desventajas tiene? En aspectos de operación y mantenimiento pues es un poco complejo porque si toca sacar el medio es un medio muy pesado y el tamaño de poro no es tan grande, entonces se me puede pues relativamente obstruir o tiene que llegarle a muy buena calidad. Es una opción, pero si económicamente se pueden optar por otras opciones, es mejor. Las otras opciones, ¿cuáles son? Bueno, comercialmente hay muchos tipos de medio plástico para sistemas de tratamiento de agua residual. Estas rosetas, por ejemplo, dan esta área, hay de diferentes formas, entonces cualquiera de estas se pueden utilizar, solo que resulta pues un medio un poco más costoso, pero sí facilita mucho los aspectos de operación y mantenimiento. Tienen una porosidad alta y por lo cual va a tener, ahorita vemos una pérdida de carga hidráulica baja, entonces que va a favorecer. También se encuentran filtros con anillos de cerámica y este es un filtro que yo aprecio mucho, es en Tortuguero y que es un sitio pues de bajo acceso, solo se llega en lancha. Entonces del centro de acopio tenían de estas tapas y se colocó este material como medio filtrante. Lo único es que por las características de las tapas sí se necesita en la parte superficial colocar algo que le haga peso para que no flote. Entonces veamos un poquito estos aspectos hidráulicos y de operación y mantenimiento. Entonces, hidráulicamente, yo había mencionado de que el filtro puede ser ascendente o descendente y también entonces van a haber diferentes formas con las que yo pueda distribuir. Entonces voy a trabajar con este que está como abierto. Miren que por ejemplo en la entrada de agua es por aquí y lo que yo tengo son tuberías perforadas. ¿Con qué objeto? Pues de que se me distribuya el agua en toda la sección transversal del filtro, ¿sí? Porque toda esta es mi área. Y de la misma forma, en el fondo lo que se está haciendo es recoger el agua clarificada con una tubería perforada, ¿sí? Acá, por ejemplo, también es un filtro, este va a ser ascendente, y lo que tenemos es más bien como un falso fondo. Ahorita vemos un detalle. Entonces el agua sube para salir entonces el efluente por acá. Entonces aquí son unos detalles de este mismo tipo de filtros. Entonces vemos los tubos perforados y en la sección pues tendríamos varias unidades en el corte transversal. Aquí por ejemplo, este es con el falso fondo. Entonces lo que estamos viendo son como opciones. Entonces tenemos el falso fondo, se distribuye por las tuberías para después por los orificios del falso fondo subir hacia el filtro y recogerse. Vean acá por ejemplo está con unas canales de recolección o pueden ser también tuberías. Aquí por ejemplo tienen unas distribuciones
un tubo y no es perforado, sino que va teniendo tuberías que llegan hasta el fondo para que este después sea ascendente. ¿Ok? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, el modelo. Entonces, acá está el vacío. Tenemos aquí entonces el falso fondo, que el falso fondo es como una lámina o una estructura de concreto con orificios perforada, ya sea para que entre el agua o para que salga. Y, por ejemplo, acá están los canales de recolección. ¿Sí? Entonces, uno busca tener varios canales de tal forma que se distribuya por toda la sección transversal la recolección y no se dé algo que se llaman zonas muertas. Eso no lo había mencionado en el anterior, por eso en el tanque séptico, por eso se había recomendado una distribución en todo lo ancho, porque lo que buscamos es utilizar todos los puntos del volumen, si no van a haber flujos preferenciales y entonces no vamos a tener la distribución y el uso de todos los volúmenes calculados. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, ya está con el material filtrante colocado. ¿Sí? Okay. Y aquí, por ejemplo, si retomamos la parte hidráulica, entonces nosotros, acá viene, por ejemplo, en este caso, viene un tanque séptico, tiene este codo que lleva el agua hasta abajo y abajo lo que tiene son varias tuberías distribuidas de esta manera para después subir y, por ejemplo, aquí tenemos el canal de recolector en la parte superior, que es un tubo cortado a media caña. Aquí, por ejemplo, vemos entonces también un filtro de las tapas con una malla y en este caso pues unas piedras de tal forma que logren soportar el sistema. Vamos a ver entonces unos aspectos operativos. Entonces, acuérdense que nosotros tenemos un biofilm y este biofilm pues al final es lodo, ¿sí? Y cada cierto tiempo se va a desprender o él va a ir creciendo y se va a ir acumulando entonces ese lodo. Entonces, la operación de un filtro anaerobio va a estar asociada a la succión de estos lodos o a la evacuación de estos lodos para volver a tener disponible entonces los poros y los vacíos que tengo en el sistema. Entonces, vamos a ver varias opciones. En esta, por ejemplo, el filtro es ascendente. Y entonces vamos a ver, en la medida que este filtro se vaya obstruyendo, voy a devolver un poquito, entonces el operador tiene que estar pendiente de la carga, ¿cierto? Entonces cuando yo pienso en carga, en términos hidráulicos, pienso en el nivel de agua. Entonces, si hay más restricción de salida del agua aquí, de salida del flujo, eso se me va a representar aguas arriba. Entonces, ya sea que yo tenga la unidad pegada o si yo no tengo la suficiente diferencia de nivel, yo que voy a empezar a ver en mi otra unidad. En un tiempo X, digamos que mi nivel de agua lo representé aquí, pero a medida que pasa el tiempo y se obstruye más, él tiene menos capacidad de paso, por lo tanto el nivel de agua se sube y a un punto donde ya puede ser que no me opere adecuadamente, entonces yo necesito extraer los lodos. Por eso, bueno, aquí se representó con uno, pero yo puedo tener varios puntos, perdón, aquí hay dos, pero yo puedo tener varios puntos de extracción de lodos en la distribución del área. Entonces, ahora, ¿cómo puedo evacuar los lodos? Bueno, va a depender también de hacia dónde vayan los lodos y la gestión que yo esté haciendo de él. Si la gestión de lodos por el nivel topográfico, yo lo puedo hacer por gravedad, o sea que lo voy a tener abajo de este nivel, bueno, yo podría tener aquí sencillamente unas válvulas y abrirlas y entonces la misma carga hidráulica que tiene el sistema, la misma agua, va a hacer que él pase. O si no tengo esta disponibilidad, aguas abajo del sistema, entonces por estas tuberías yo meto las mangueras de una bomba y lo envío al sitio pues donde se está haciendo la disposición de los lodos. Veamos en el caso de que la filtración se esté dando de manera descendente. Entonces, el agua entra por aquí, va a ir pasando, y igual, como no tengo, a medida que voy perdiendo la capacidad hidráulica del sistema, entonces hay más resistencia al paso del agua, por lo tal, va a ir adquiriendo más nivel. En un momento lo tengo aquí, en otro momento lo tengo más alto y en otro momento lo tengo aún más alto, mostrándome nuevamente que tengo que hacer mi purga de lodos del sistema.
Entonces, por eso es importante tener puntos de monitoreo de carga hidráulica para saber también cuándo debo sacar lodos. Otro indicador de que debo sacar lodos es que empiezo a ver el paso de los pequeños lodos en el efluente. Ok,